objetivo de este proyecto es manipular el sistema inmune del paciente para hacerlo más competente en la respuesta frente a los tumores. Nosotros tenemos linfocitos que reconocen células extrañas, por ejemplo células tumorales, y desarrollan una respuesta frente a ellas para destruirlas. Y esto nos protege de las infecciones y también nos protege de los tumores. Las necesidades que cubren es en estos momentos una dificultad que tenemos para encontrar los receptores, esos ojos que nos permiten reconocer a los tumores, porque los linfocitos T tienen muy diversos receptores y no sabemos a priori saber distinguir cuáles son aquellos que le permitan reconocer al tumor. El objetivo es desarrollar nuevas alternativas terapéuticas para pacientes con cáncer. A pesar del avance en los tratamientos del cáncer en los últimos años, todavía sigue habiendo tumores que no se curan. Entonces es necesario seguir investigando para conseguir mejores tratamientos para estos pacientes. Este proyecto, en el caso de que tenga éxito, lo que nos permite es disponer de alternativas terapéuticas para pacientes con cáncer, porque finalmente el objetivo es convertir al cáncer en una enfermedad crónica. La terapia celular adoptiva está suponiendo un cambio para el tratamiento de determinados tumores, como por ejemplo ha sido los tumores de la sangre, pero en este momento tenemos un nicho que es el tumor sólido, en el que todavía estos tratamientos no se han podido aplicar a ese tipo de tumores, y estos abordajes permitirían ahora extender la terapia celular adoptiva al tratamiento de estos tumores sólidos. Tenemos que estar preparados para saber si finalmente vamos a poder aportar algo importante a los pacientes. Pues las principales dificultades que nos hemos encontrado ha sido justamente encontrar a veces muestras de pacientes, porque tienen unas características especiales que en muchas ocasiones dificultan la generación de los linfocitos que necesitamos. La experiencia de trabajar en un proyecto colaborativo siempre es una experiencia enriquecedora y además nos permite avanzar más rápido. Un laboratorio solo no puede abordar todo, no puede desde la investigación básica hasta llegar al paciente. Tenemos que repartir las tareas y para ello pues hay que hacer este esfuerzo. Les presento a Sandra Hervás, responsable del Laboratorio de Terapia Celular Adoptiva del Programa de Inmunología del CIMA y líder del proyecto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a Susana Hinojes, consultora clínica del área de terapia celular en la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. El cáncer, una enfermedad para la que desgraciadamente muchas veces no hay cura, pero efectivamente hemos visto que este proyecto supone un avance también. ¿Con qué objetivo nació este proyecto, el proyecto Solidet? Pues como tú bien has dicho, el cáncer es una enfermedad que no siempre tiene cura y necesitamos desarrollar nuevos tratamientos que nos permita curar a pacientes y mejorar su calidad de vida. Entonces en este proyecto nosotros nos hemos centrado justamente en el potencial que tiene el sistema inmune. Y el sistema inmunológico, bueno, ahora todos sabemos mucho del sistema inmunológico gracias al COVID. El sistema inmune nos protege frente a las infecciones y también frente al cáncer. Lo que ocurre es que en un paciente con cáncer el sistema inmune está finalmente agotado, no tiene fuerzas para seguir luchando, y la inmunoterapia lo que le da son nuevas herramientas al sistema inmune para ahora enfrentar el cáncer. Y una de estas estrategias es la que nosotros hemos desarrollado, que es la terapia celular con linfocitos T. ¿En qué consiste, por lo tanto, esta terapia celular con esos linfocitos T que mencionas? Pues como ya te he comentado, los linfocitos T son unas células que son capaces de reconocer las células tumorales y destruirlas, ¿no? Y para ello lo que tienen son unos receptores que, para así explicarnos de una forma sencilla, son como una especie como de flechas que hacen diana, y hacen blanco en unos antígenos que tienen el tumor. Y cuando esto ocurre, destruye la célula tumoral. Lo que ocurre es que en el caso de los pacientes, estas células están agotadas y no pueden hacer su labor. Entonces la terapia celular adoptiva lo que consiste justamente es en obtener linfocitos del paciente de la sangre. Esos linfocitos están fuertes, pero no tienen receptores para reconocer la célula tumoral, pero lo que le hacemos es que los modificamos en el laboratorio, le metemos un nuevo gen que le van a permitir expresar ese receptor, esa flecha que le va ahora a llevar a hacer la diana al tumor y destruirlo. Y eso es lo que consiste. ¿A qué tipo de tumores se aplicaría este proyecto?
Bueno, en realidad esta es una estrategia que nos podría servir para cualquier tipo de tumor. Lo único que habría que cambiar es el receptor que le ponemos al linfocito. Pero en concreto en este proyecto nos hemos centrado sobre todo en tumores sólidos, que podemos decir que los tumores sólidos son todos los tumores que no son tumores hematológicos, como por ejemplo leucemias, ¿no? Y por ejemplo también en vuestro trabajo es verdad que recalcáis siempre, ¿no?, la importancia de este nuevo abordaje para tratar los tumores sólidos, pero queremos entender realmente a qué os referís con esos tumores sólidos. Mira, un tumor sólido, para así entendernos de una forma sencilla, es un tumor que afecta a un órgano. Por ejemplo, un tumor de la sangre pues son las leucemias, los linfomas. Un tumor sólido es un tumor que afecta, por ejemplo, a un ovario, al hígado, al pulmón. Y este tipo de tumores están reaccionando peor frente a la terapia celular adoptiva. Entre otros motivos, porque no sabemos frente a qué dianas dirigir las flechas, a qué dianas dirigir nuestros linfocitos T. Y es por la dificultad que tiene este tipo de tumores. Entonces, para nosotros ha sido muy importante abordarlos porque es donde tenemos el nicho, la necesidad de ahora aportar algo nuevo a los pacientes con cáncer. Porque para vosotros oíamos, ¿no?, veíamos decir que efectivamente el proyecto colaborativo, este proyecto que es colaborativo entre diferentes agentes del SINAI, es cierto que os ayuda de alguna manera también en conseguir objetivos, conseguir beneficios, pero ¿por qué es tan importante trabajar con varios laboratorios, con diferentes miembros, con diferentes equipos? La verdad es que las visiones son muy diferentes. Nosotros somos un laboratorio más bien de I+D, de investigación y desarrollo. Buscamos nuevos prototipos, nuevas dianas, nuevos receptores, pero tenemos que poner esto en el marco clínico, en el contexto clínico, y para ello la labor de ellos es esencial. Sí, nosotros lo que hacemos básicamente es trasladar su investigación al paciente, porque al final el objetivo de cualquier investigación básica es conseguir un beneficio para el paciente. Entonces nosotros lo que intentamos es precisamente, una vez que los productos están desarrollados, adaptarlo a sistemas de producción que sean aptos, que tengan la calidad suficiente para poder ponerle luego ese producto al paciente. Para eso en la clínica disponemos de un laboratorio que llamamos el laboratorio GMP, que es un laboratorio que está certificado por la Agencia Española del Medicamento para producir lo que llamamos medicamentos de terapia avanzada, que son productos dirigidos a los pacientes. ¿Y sería, por ejemplo, sería posible hacerlo con un solo laboratorio? Es muy difícil, digamos que no tenemos un único laboratorio, no tiene toda la experiencia necesaria para llevarlo a cabo. Luego, la verdad es que dividir la tarea es lo que permite crecer. Nosotros tenemos unos enfoques, una tecnología que ellos no la pueden tener porque es inabordable trabajar nuestras condiciones en sus condiciones GMP. Ellos tienen que, por un lado, simplificar nuestros procesos, pero por otro lado, adaptarlo a las condiciones de seguridad para llevarlo a un paciente. Aquí no es cuestión de dividir, o sea, de intentar hacerlo todo uno, sino dividir justamente para poder sumar. Unir esas fortalezas, ¿no?, quizás de cada uno para aportar la experiencia de cada uno, ¿no? Ellos están mucho más preparados, digamos, para una investigación más básica. Nosotros a lo mejor más cerca de la clínica estamos más preparados para ver las necesidades del paciente y al final un poco es integrar los esfuerzos para conseguir el beneficio del paciente, que es lo importante. Exactamente. Esta mañana hemos visitado uno de los laboratorios del CIMA para hacernos un poco a la idea, ¿no?, de poder saber cómo se trabaja en uno de ellos. Si os parece, vamos a verlo. Hemos venido al CIMA para conocer de cerca este proyecto Solidet. Estamos con una de las investigadoras que ha trabajado en él, es Ushua Mancheño. Muchas gracias por atendernos. Primero, cuéntanos cómo trabajáis aquí estas muestras, qué es lo que trabajáis, estas células. Enséñanos un poco, queremos ver un poco. Muy bien, pues mira, trabajamos en esta sala, que es una sala de cultivos especializada para trabajar con este tipo de muestras, y nuestras muestras las tenemos incubando aquí. ¿Y a qué temperatura están incubando? Están a 37 grados con un 9% de CO2. O sea que en verano las podías dejar fuera este año. Prácticamente. Es porque, madre mía, ¿eh? A ver, ¿cómo son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles de esos botes? Nos gustan mucho los botes aquí en Está Pasando. Sí, tenemos varios, pero los que nos interesan son estos, que son nuestros linfocitos T, que están modificados genéticamente, que son los que utilizamos en este tipo de terapias. ¿Y están en este líquido rojo? Sí, este líquido rojo, como tú le dices, es medio de cultivo. La célula necesita un alimento para poder crecer. Entonces utilizamos diferentes medios de cultivo con diferentes suplementos para que ella se encuentre en un ambiente lo más propicio posible, lo más semejante al cuerpo humano, que es de donde han
han salido ellas. Si trabajáis en ese, vamos hasta ahí porque si no, cerramos la puerta mejor del mira, ya soy casi investigador, he cerrado la puerta de un a ver. Una cabina de bioseguridad que es muy importante para mantener la esterilidad de la muestra y también para protegernos nosotros porque no dejan de ser... Son células cancerígenas. Exacto. Tenemos de todo. Estos son linfocitos modificados genéticamente, pero también tenemos células cancerígenas contra las que pues enfrentamos en diferentes terapias todo este tipo de células para ver si funciona. Es un proceso largo, ¿verdad? Sí, es un proceso largo. Conseguir este tipo de células nos lleva semanas, porque daros cuenta que las sacamos de cultivo primario, las crecemos, las modificamos genéticamente y las volvemos a expandir. Y ya con ella hacemos todo tipo de ensayos. Entonces, un tiempo que nos cuesta llegar hasta este final. Pues Uxua, muchas gracias. Hemos visto un poco algo de esas células, las hemos conocido un poco de cerca, aunque sea a ojo, sin poder acercarnos tanto porque no tenemos tanto zoom en las cámaras. Muchas gracias por atendernos. Vale, muchas gracias. Ya veis, os lo cuentan mejor luego también en plató, pero nosotros lo que hacemos es ver, nos gusta mucho ver cacharros, ya lo sabéis. Claro que sí, es que no todos los días tenemos la oportunidad de colarnos en un laboratorio, así que agradecemos también al CIMAC que nos ha ayudado también a entender un poquito más vuestra labor. Pero es verdad que ahora queremos verlo de manera más visual, queremos ver en qué consiste esa terapia con linfocitos T, de la que muy pronto se podrán beneficiar y que estáis estudiando, es ese proyecto Solidet. Y vamos a ver, queremos que nos expliquéis esos 4 puntos que son clave en este proyecto. Cuéntanos. Muy bien, mira, vamos a empezar explicando lo que es el linfocito T, que es esa célula redonda verde que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Que, como os he dicho, tiene un receptor, una flecha, que lo que hace es diana en la célula tumoral, y gracias a eso el linfocito T vierte como una poción venenosa, ¿de acuerdo? Y mata la célula tumoral. Y lo que queremos es que los linfocitos del paciente hagan esto. Y para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues para ello primero extraemos sangre al paciente, obtenemos los linfocitos de la sangre. Los linfocitos de la sangre no son capaces de reconocer al tumor, pero lo que hacemos es que lo modificamos genéticamente, le metemos un nuevo gen para que ahora expresen el receptor, que es lo que reflejo ahí con esa flecha. Importante entonces ese punto, ¿no? De muy importante, la modificación genética es la clave para que luego los podamos redirigir al tumor. Luego se expanden hasta obtener el número suficiente de células que necesitamos y por último se infunde al paciente. Estas células llegan por la sangre al tumor para hacer la función que queremos, que es destruir el tumor. Vamos a ver otra imagen que también nos lo va a explicar de manera muy clara, aunque esta ya nos lo ha explicado desde ese inicio en el que se extrae la sangre, pero es verdad que queremos ver efectivamente cómo estáis haciendo más esas pruebas, ¿no? Más detallados, desde esa vacunación con antígenos del tumor. Eso Cuéntanos. es, porque mira, la clave es encontrar cuáles son los receptores que nos permiten reconocer al tumor, esas flechas que nos permiten reconocer al tumor, y no las conocemos, tenemos que buscar un sistema para identificarla. Y por un lado, el paciente, su sistema inmune está debilitado. A veces no podemos interrogar las células del paciente. Entonces hemos buscado otra estrategia alternativa. Hemos trabajado con unos ratones humanizados que tienen un sistema inmune muy parecido al que tiene el humano. Cuando dices ratones humanizados, ¿a qué te refieres? Es un ratón que se ha modificado para que su sistema inmune sea muy similar al humano, de forma que lo que obtengamos en esos ratones se pueden luego aplicar a un ser humano. Y estos ratones los hemos vacunados, pero no con los antígenos del COVID, con los antígenos del tumor, ¿de acuerdo? Anda. De forma que ahora inducimos una respuesta frente a esta vacuna que van a ser linfocitos que reconocen al tumor. Los hemos analizado para detectar esos genes que expresan esos receptores que nos va a permitir reconocer al tumor. Y ya una vez tenido el gen nos hemos acoplado al protocolo habitual de terapia celular adoptiva. Hemos identificado el gen gracias a este abordaje de los ratones humanizados y ahora lo introducimos en las células que sacamos del paciente. Hacemos exactamente igual que si hiciéramos una terapia y ahora en este proyecto el objetivo no era cerrar el círculo, no devolvérselo al paciente, sino seguir sino hasta demostrarlo en modelos de ratón también humanizados, ratones a los que inoculamos tumores humanos, y lo que hemos probado es que esta estrategia nos ha permitido curar en diversos tipos de tumores en estos abordajes.
Y ahora la clave ya será finalmente conseguir financiación para cerrar el círculo y hacer un ensayo clínico en pacientes. Y llevarlo a ese paciente real. Exactamente. Todos estos son requisitos que debemos de cumplir antes para que la agencia nos permita pedir un ensayo clínico. ¿Y esperáis que llegue pronto a los pacientes? Bueno, somos optimistas, pero todo requiere su tiempo, ¿no? Y tenemos todavía que completar la investigación. Una vez demostrado que tenemos un producto, hemos también podido comprobar que somos capaces de producir el mismo producto a partir de muestras de pacientes, pero ahora viene una larga fase en la que tenemos que solicitar a la agencia, diseñar primero un ensayo clínico, es decir, diseñar un ensayo en el que veamos qué pacientes se pueden beneficiar de esta estrategia, entonces elaborar un ensayo clínico, que las autoridades competentes nos aprueben ese ensayo clínico, y no solo eso, sino que también las autoridades competentes, es decir, la Agencia Española del Medicamento, nos certifique que producimos el medicamento en las condiciones adecuadas, con la calidad suficiente para poder ser utilizado en pacientes. Entonces tenemos una larga labor todavía hasta que esto pueda llegar a los pacientes. Ojalá, en cualquier caso, ojalá el plazo sea breve. Ha sido un placer, de verdad, conocer esta labor, conocer este trabajo, y mucha suerte con lo que viene. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Este fin de semana en Marcilla se celebraba el Día de Bardenas, un día muy especial, lleno de ambiente festivo. No pierdan detalle.